Hola amigos, ¿cómo están? Un capítulo más del Bedín, otro caso más a esta serie. Y la pregunta trata, una persona vivía en casa del viejo, o sea, había una persona ya muy grande, muy viejo, tenía más o menos 92 años, y tiene 4 hijos. Uno de los hijos se encarga de atenderlo, de darle todo lo necesario al papá, y él pasa con su esposa y sus hijos a vivir a casa del viejo, a atenderlo. Y así estuvieron 2, 3, 4, como 5, 6 años ahí en la casa del anciano, hasta que el anciano muere y el hijo y la esposa y pues toda su familia siguen viviendo en la casa. Después de 20 años de estar viviendo en la casa, llegan los hermanos de él, o sea, los que son también hijos del viejo, y le dicen: mira, estuviste viviendo aquí 20 años en una casa que no es tuya, en una casa que el papá falleció y no dejó el papá testamento. Entonces esta casa nos pertenece a los 4 hermanos. Por lo tanto, te exigimos que nos des la renta de los 20 años que estuviste viviendo ahí. Él, sorprendido, después de 20 años vienen a pedirle una renta. Él les dice: miren, no nada más no les voy a pagar la renta, sino esta casa ya me pertenece a mí. Dicen: ay, ¿cómo? ¿Por qué te pertenece a ti? Les dice: porque yo escuché en una ley, y también que está en la Torah, que alguien que ya está posesionado en una casa, en un terreno, más de 3 años, creo que la ley es 5 años, cada quien según su ley, la ley mexicana o la ley de Estados Unidos, no sé, pero la ley de la Torah dice que después de 3 años que alguien se posesiona en una casa, en un departamento, en un terreno, ya directamente pasa a ser de él. Entonces yo, que tengo aquí ya 20 años viviendo en la casa con mi familia, por lo tanto esta casa ya me pertenece a mí y no les pertenece a ustedes. Y esta discusión nos vinieron a preguntar si la persona tiene que pagarle la renta sobre los 20 años o no, o tal vez, como él argumenta, que ya la casa ya le pertenece a él. Entonces vamos a repetir en síntesis el caso. Un anciano vive en su casa solo y le llama a su hijo con su familia que por favor lo vengan a atender. Y así estuvo viviendo 5 o 6 años, estuvo viviendo el hijo y la familia del hijo con el papá atendiéndolo en ese transcurso. Después el papá muere y el hijo con su familia se quedan viviendo en esa casa que le pertenecía al papá, se quedan viviendo 20 años. Después de 20 años llegan los hijos a exigirle que se les pague a ellos renta sobre su parte proporcional, ya que esa casa no le pertenece al hijo, sino le pertenecen a todos juntos. Todos sabemos que si un papá no deja testamento, entonces pues, la casa pasa a ser herencia de todos los hijos. Y aquí no vamos a detallar cuánto le tocó a cada hijo, si hay un bejor, si hay un primogénito, que ese no es nuestro tema. Nuestro tema es ahora si él tiene que pagarle la renta sobre esos 20 años que ya vivió, que ahora se despertaron en Litvot o en exigirle, o tal vez, como dice él, que no nada más no le va a pagar la renta, sino la casa ya le pertenece a él, ya que ya vivió más de 3 años, y eso se llama en hebreo Heskat Gimal Shanim, una hazaká de 3 años. Si una persona que se posesiona 3 años y nadie le dice nada, entonces ya pasa a ser de él. Es lo que él argumenta y es lo que vamos a analizar, cuál de los dos argumentos es válido según la halajá. Primero vamos a empezar con el argumento que dice el hijo que vivió ahí los 20 años. Él dice: ya que yo viví aquí 3 años, por lo tanto la casa ya me pertenece a mí. ¿Es válido su argumento o no? La Gemara nos dice en Baba Metzia, en Perek Heskat Abatim, y en el Shulchan Aruch en Hoshen Mishpat Siman Kuf Mem. En efecto, sí hay este concepto de Heskat Gimal Shanim, que es posesionarse de algo después de 3 años pasa a ser de él. Pero ¿cómo está eso? ¿Cuál es? A ver si entra esto en nuestro caso. Nos parece a nosotros que no entra en nuestro caso. ¿Por qué? El sistema este de Heskat Gimal Shanim, de que una persona se posesiona 3 años de una casa, pasa a ser de él, es únicamente Hazaká She'e Yesh Ima Ta'ana. Es una Hazaká que tiene consigo un argumento de que él compró la casa, de que a él se la dieron de regalo o que él la heredó. Me explico. Una persona que compró una casa
Y le preguntan, ¿y tú qué haces en esta casa? Dices, ¿cómo? Yo la compré. Dice, ¿de quién se la compras? Y dice, sí, yo se la compré de Shimon. Dice, bueno, ¿y dónde está tu contrato? Entonces ahí él tiene que enseñar el contrato donde dice claramente que él compró la casa. Sin embargo, si ya pasaron 3 años después de la compra, esa es la ley que dice, la ley de la Torah Kedoshá, que dice que después de 3 años una persona tiende a perder o se le puede perder su contrato. Por lo tanto, sí le creo que la compró. Nada más él ya no me tiene que comprobar que la compró. ¿Por qué? Porque ya pasaron 3 años desde la compra. Una persona que pasó ya 3 años desde la compra, ya no le pedimos la evidencia, la prueba de que la compró. Si él dice, sí la compré, pero se me perdió, Abad Shtari, así dice la Gemara, se me perdió ya mi documento, mi contrato, le creemos que se le perdió, ya que estuvo aquí 3 años y nadie le dijo nada, los dueños nunca vinieron a reprocharlo. Entonces eso se ve claramente que él sí compró esta propiedad, nada más que ya no tiene en su propiedad el contrato. Entonces, insisto, todo esto es en caso de que él dice, la compré, me la dieron de regalo, la heredé. En todos estos casos es válido su argumento y no le decimos que nos enseñe el contrato, ya que después de 3 años la persona puede perder su contrato. Pero si una persona, un intruso, llega y se mete a una casa y dice, oye, le preguntamos después de 4 o 5 años, ¿qué haces ahí? Dice, no, pues la verdad no sabía dónde quedarme y encontré un terreno que no había nadie y yo me metí aquí. De ninguna manera pasa a ser de él. ¿Cómo va a pasar a ser de él algo que alguien, un paracaidismo, se quedó aquí? Aunque nadie te dijo nada, nadie te reprochó. Después de 4 años puede venir el dueño y decirte, te sales de mi campo, te sales de mi casa. Lo que no te dije tal vez tuvo un error en no decirte, no llamarte la atención, pero no por eso pasa a ser tuyo. ¿Cuándo sí pasa a ser de él? Cuando él argumenta, te la compré. Cuando él argumenta, me la diste de regalo. Cuando él argumenta, la heredó de su papá. Y nada más que no tiene pruebas por eso. Entonces ahí decimos, 3 años una persona no tiene que retener tanto la prueba, el comprobante, como se puede decir. Entonces en 3 años puede él perder su comprobante y ahí le decimos, es tuya la tierra. ¿Por qué? Porque tú dices que la compraste. Pero un intruso que dice, porque yo vi aquí un terreno que no había nadie y me metí aquí, o vi un departamento que no había nadie y por eso entré y después de 3 años nadie me dijo nada, pasa a ser mío, de ninguna manera. Por lo tanto, en nuestro caso, cuando esta persona, este hijo, vamos a llamarle Reubén, que está habitando ya en la casa 20 años, tiene razón, habitó 20 años en la casa y nadie le dijo nada. Pero no por eso pasa a ser de la casa. ¿Con qué quinián, con qué adquisición compró la casa? Ni la compró. Ni su papá se la dio de regalo, nunca le dijo te regalo la casa y nunca la heredó porque el papá no le heredó nada más a él la casa, no hubo un testamento que se dijo que es para él. Entonces ya que aquí fue Hazaká, Shen y Matana, fue una posesión que no tiene consigo un argumento válido, por lo tanto no puede pasar a ser la casa de él, aunque se quede 56 años en la casa, no es de él. Así dictamina nuestra Torah Kedoshá. Como dice en Shulchan Aruch Siman Kuf Mem, Saif Aleph, también lo repite en Siman Kuf Mem Vav, Saif Tet. Y todo esto, la fuente es en nuestra Mishnah, en Baba Batra, Daf Mem Aleph, página 41. Ahí dice este concepto, que Hazaká Shen y Mata Ana, en Hazaká, una posesión que no tiene consigo un argumento de compra o venta o de regalo, no es válida esta Hazaká, no es válida esta posesión, y por lo tanto la persona no se hace dueño de un terreno o de una propiedad sin ninguna adquisición alguna. Por lo tanto, en nuestro caso, Reubén no tiene derecho a decir me quedo con la casa porque yo viví aquí 20 años. No es válido ese argumento y el Bedín no aprueba lo que él dice. Por lo tanto, la casa ahora claro que le pertenece a los 4 hermanos, ya que ellos heredaron juntos esta casa. Y también, claro, como no hubo testamento, entonces ya nos metemos a la jod de lo que es la Yerushá, que el Bejor, el primogénito, recibe 2 partes, o sea, se divide en 5 la propiedad y el primogénito recibe 2 partes. Pero eso no me quiero enfocar en eso porque ese es otro tema totalmente. Yo nada más vengo a decir que esta propiedad no es de Reubén, no es del primer hijo que él habitó ahí, porque no por vivir ahí 20 años pasa a ser la casa de él, sino la casa se le pertenece a los 4 hermanos. Y ahora la pregunta es si le tiene que pagar la renta sobre estos 20 años o no les tiene que pagar esta renta.
Aparentemente tienen razón los hermanos. Si tú estás habitando en una casa, en un departamento, durante 20 años, y no es tu casa, sino es casa de todos los hermanos, pues claro que nos tienes que pagar la renta. ¿Por qué no? ¿Por qué no tendrías que pagar la renta? Ah, tú dices, pero nos tardamos en venir a exigirte. Bueno, no por alguien que tuvo una negligencia, vamos a decir, o por alguien que se tardó en llamarle la atención a alguien que está usando su propiedad, no por eso pierde el derecho a recibir lo que le corresponde. Vamos a imaginarnos a alguien de fueras que entra a casa de uno de ustedes y ustedes no le dijeron nada hasta después de 2, de 4 años. Dijeron, oye, ya salte de mi casa. ¿Qué? Porque no le dije, entonces por eso no me tiene que pagar esos 4 años que estuvo. Claro que sí me los tiene que pagar. Un intruso que se mete a una casa tiene que pagar, ya que es cualquier propiedad, yo la podía haber rentado, podía haberle hecho cualquier uso. Entonces, claro que se tiene que pagar. Y ahora no me estoy metiendo al tema de ZNN, de lo hacer, porque no viene a nuestro caso. Ya que cualquier casa se tiende a rentar, por lo tanto, una persona que entra a la casa y estuvo ahí 4 o 5 años, claro que tiene que pagar su renta de donde estuvo, lo que normalmente se rentan ese tipo de casas. Y la pregunta es si en nuestro caso también se dice lo mismo. Aparentemente, como decimos, pues claro, ya que este Reubén estuvo viviendo 20 años, después de que se murió el viejo, estuvo 20 años viviendo en una casa que no le pertenece únicamente a él, sino le pertenece a todos los hermanos, por lo tanto le tendría que dar a cada uno de sus hermanos la parte proporcional de cada quien de lo que le corresponde de la renta, ya que él está viviendo en una casa que no le corresponde únicamente a él. Sin embargo, en Shulchan Aruch nos trae en Simán Kuf Ain Aleph, Saif Het, lo trae ahí el Rama, y la fuente de esto es de un Rashba, de uno de los Rishonim, de hace 1000 años, donde él nos dice un caso parecido, y de ahí nos podemos dar cuenta de nuestro caso. Ellos hablan de un terreno de varios socios. Uno de los socios entró al terreno, y dice él, después estuvo viviendo ahí más o menos 10 años. Y él dice, bueno, yo ya viví aquí, nadie me pidió la renta, pues aquí ahora sigue siendo el terreno de todos juntos. Y vienen los demás socios y le dicen, no, tú ahora viviste 10 años, pues ahora nos toca a nosotros vivir otros 10 años. Entonces son 2 socios o 3, entonces los que no estuvieron viviendo ahí en el terreno le dicen, como tú viviste aquí 10 años, ahora nos toca a mí vivir 10 años, después le toca al otro socio vivir 10 años, ya que somos socios de esta propiedad. Y si no quieres que nos repartamos el tiempo donde vivimos, entonces páganos renta sobre los 10 años que viviste. Es exactamente como nuestro caso. Y dice el Rashba, Dabar Barur, es algo claro, Sheno Hayab le'alot schar de kol shelo hilko beshelo mishtamesh. Nos dice claramente el Rashba, y como dijimos así dictamina el Ramá, en Hoshen Mishpat, Simán Kufa In Aleph, Saif Het, que una persona, mientras todavía no se haga la haluka, mientras todavía no se haga la división entre los socios, entonces decimos, Kol echad beshelo mishtamesh, cada quien vive en su parte de él. Los hermanos son también socios en un terreno, y mientras todavía no haya haluka, mientras todavía no haya división de pertenencias, entonces, Kol echad beshelo mishtamesh, cada quien vive en su parte de él. Me explico. Esta persona, vamos a decir sobre el caso del Shulchan Aruch, esta persona, un socio, vivió en este departamento, en el terreno. Hasta que no digan los socios, ¿sabes qué? Vamos a decir, vamos a partir la casa en 3, tú te quedas con esta parte, yo me quedo con esta y él se queda con esta. O dicen, tú quédate con esta propiedad y tú nos das otra propiedad que tienes en otro lugar. Hasta que no se haga una división de bienes, y eso se hace mucho cuando hay hermanos que recibieron una herencia, se sientan y se hace división de bienes con abogados o con el bedín, cada quien se hace la división de bienes, cada quien cuánto le toca. Y entonces ahí cada quien argumenta, a mí me toca esto, yo quiero esto, y ahí se ve según la halajá lo que cada quien le corresponde. Pero mientras no se haga esa división, entonces este terreno o esta propiedad le pertenece a cada molécula del terreno le pertenece a todos juntos. Y es lo que dice el Ramá, Kol echad beshelo mishtamesh. La persona que está en la cocina está usando su parte de la cocina, y cuando está en la sala está usando su parte de la sala, y cuando está en la recámara está usando su parte de la recámara. Mientras no realicemos la división de bienes, la repartición de bienes,
entonces cada una persona de los socios o de los hermanos que vive en el departamento está viviendo en su propia parte. Beshelo mishtamesh, él vive en su propia parte. Así lo trae Rav Haim Brisk, en nombre del Rambam, en nombre de Maimónides. Shekulam naasim kechat baalim. Todos somos un solo dueño, hasta que no hagamos la repartición de bienes. Por lo tanto, todos los hermanos son un solo dueño. Entonces, si uno de los hermanos vive ahí, yo no puedo cobrarle renta porque él está usando su parte. En cada molécula de la casa, él está usando su parte de ahí hasta que nos dividamos. Por lo tanto, no puede una persona, en el caso ahí del Shulchan Aruch, decirle, tú usaste 10 años, ahora a mí me toca usar otros 10 años. Él no puede argumentar eso. ¿Por qué? Porque en los 10 años que vivió el primero, él vivió en su parte. Y si tú querías vivir con él, pues le hubieras dicho en su tiempo y vivir con él, o ahí exigirle que te pague. Pero mientras no le exigiste nada, él está viviendo en su parte hasta que ahorita ya quieres hacer repartición de bienes, ahora mismo segunda repartición. Pero no hay eso de que como tú viviste 10 años, ahora me toca a mí 10 años. No existe eso, ya que en su tiempo tú no le exigiste, él tiene su derecho de vivir en el lugar donde le corresponde, ya que cada molécula todos somos un solo dueño. Entonces eso no se compara a un intruso que se metió a una casa ajena. Ahí claro que le cobramos renta por los años que estuvo ahí. ¿Por qué? Porque ahí él no se está metiendo en una pertenencia de él, se está metiendo en una pertenencia que no le corresponde. Entonces tiene que pagar lo que él está viviendo. Mientras tanto, en el caso del Shulchan Aruch en Simán Kuf Ain Aleph, y como dijo el Rashba, cuando se trata de socios, que uno de los socios vive en la propiedad, él no está viviendo en una casa ajena, él está viviendo en su propia casa. Claro que todos tienen parte de ahí, pero no se considera que cada quien tiene una parte específica, sino todos somos Kechat Baalim, todos somos un solo dueño en la casa, y cada quien que vive ahí, le corresponde lo que él está viviendo, lo que él está pisando. Decimos que él está pisando las moléculas donde le corresponden a él. Por lo tanto, de ninguna manera le pueden decir, tú viviste 10 años, entonces nos toca a nosotros 10 años. No, si en esos 10 años nadie me dijo nada, pues cosa de ustedes. Ustedes podían venirse conmigo a vivir aquí, o en el caso me podían decir, como estás viviendo aquí, pues páganos la renta. Pero mientras ustedes no exigen la repartición de bienes, entonces cada quien vive en su molécula donde está viviendo. Y así es en nuestro caso. En nuestro caso, esta persona, Reubén, que después de fallecer el papá, está aquí viviendo 20 años, ya que ellos todavía no se despertaron en hacer una repartición de bienes, ¿quién le va a tocar cada cosa de la herencia? Se tardaron 20 años en decir, tal vez todavía mucha herencia, y por lo tanto lo dejaron pasar. Por lo tanto, estos 20 años, esta persona, Rubén, que estuvo viviendo con su familia, estuvo viviendo en su pertenencia y en su propiedad, aunque también es propiedad de los hermanos. Los hermanos podían decirle en todos esos 20 años, o vivimos contigo aquí, o ahí nos empezamos a repartir los bienes. Mientras ellos no exigen repartición de bienes, siempre la persona, son todos los socios, que ahí en este caso son los hermanos, son un solo dueño que viven, que tienen esta pertenencia. Y por lo tanto, Reubén estuvo viviendo en su pertenencia. Y así fue como se dictaminó el caso. Repetimos, la casa no le pertenece a Reubén y por lo tanto no decimos que ya es de él de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque aquí no está lo de la Hazaká de Gimal Shanim, ya que él no argumentó que la compró o que se la dieron de regalo o que la heredó, sino él dice, bueno, porque estuve aquí 20 años y nadie me dijo nada, entonces ya es mía. Eso ya lo comprobamos, que según la halajá no existe eso. La halajá nada más nos dice que una persona no tiene que guardar su comprobante o no le exigimos que lo guarde después de 3 años. Pero no por eso se dice que si una persona estuvo más de 3 años la casa pasa a ser de él. Claro que no. ¿Con qué adquisición va a pasar a ser de él? Para pasar a ser de él tiene que adquirirla, él tiene que pagarla, la tiene que heredar, le tiene que dar el de regalo. Pero si no hay nada de esto, no pasa a ser de él. Lo único que está escrito en la Gemara y en el Shulchan Aruch en Simán Kuf Mem es que si una persona la compró y se le perdió el comprobante después de 3 años, ahí ya no decimos que lo compruebe, ya que estuvo 3 años y nadie le dijo nada, entonces ahí decimos que sí es de él. Sin embargo, en nuestro caso, que no hubo ninguna adquisición alguna, entonces por lo tanto, la casa no pasa a ser de Reubén. Y sobre la segunda pregunta que hubo en este mismo caso, si le tienen que pagar la renta de estos 20 años o no, decimos que este Reubén no tiene que pagar esa renta, ya que él estuvo viviendo en su propiedad y Beshelo Mishtamesh, él está utilizando su propia parte. Entonces, pero de aquí en adelante, después de estos 20 años, ya que ya hubo un reproche, ya que le dijeron, ya no puedes vivir aquí tú solo con tu familia, entonces ahora sí se hace repartición de bienes, y si Reubén quiere o los hermanos le dan derecho de vivir ahí, entonces claro que les tiene que pagar
su parte proporcional de partir de 20 años en adelante. Pero hasta los 20 años, el Reubén no le tiene que dar ningún tipo de renta a sus hermanos. Gracias, nos vemos la próxima.